Hay una sensación de sobreexigencia, la sociedad espera, los medios hablan, esperan, exigen mucho de ellos, pero no tienen las condiciones. Y algunos testimonios así muy rápidos detallan el informe más de lo que dicen ellos, ¿verdad? Si escuchás a los medios y a los políticos, dicen todos los problemas son culpa de la educación, todos esperan que lo solucione la educación, es una presión constante, no es fácil bancar tanto ataque de tantos frentes todo el tiempo. Entonces, esto que uno te dirá, bueno, es una opinión de uno, no, es un sentir que sale claramente del conjunto de actores. Que obviamente no quiere decir que haya una intención, yo no quiero hacer juicio de valor de que haya una intención de los medios o de los políticos de echarle la culpa o de poner a los docentes en el banquillo, pero que eso es lo que experimentan los docentes desde su lugar de trabajo, es así. Me parece muy fuerte. Luego hay esa sensación muy fuerte de la sobrecarga que generan estos programas externos. Ellos se sienten como empujados al rol asistencialista, o sea, cada vez tienen que preocuparse más del tema de la vacuna, la cédula, el programa tal, el programa cual, los requerimientos administrativos de estos programas. Hay una sensación de sobrecarga. Hay esta sensación de poca valoración, allí bueno, la pueden leer, te sentís mal pago por el nivel de formación que tenés, poco valorado incluso por las autoridades, entonces ¿en qué te apoyás? En tu equipo, en tus compañeros, no sé si no es el único apoyo real que tenemos, me quedo por eso. O sea, hay mucha cosa que tiene su parte positiva y su parte negativa, como de que el único lugar donde puedo encontrar apoyo es el equipo, y hay como una cosa de bloqueo, de encerrarse en sí mismo, y ahí hay otro tema central que aparece muy fuerte, que es la cuestión de los directores. Después voy a volver sobre ella cuando hable de la gestión. Ellos lo que dicen es lo que hace que el equipo docente sea estable es el director. Esto lo dicen tanto los maestros como los profesores de media. Si te toca un director que tiene un proyecto, que forma equipo, dice vos de esa escuela no te quedes sin más. Si tenés un director que solo cumple con lo administrativo, que no se involucra, que no deja participar, que no escucha, vas a tratar de ir a otras escuelas cuando detrás del fenómeno de la rotación no solo hay un problema de elección de horas, y incluso yo me animaría a decir, porque además es un argumento que aparece en algunas de las reuniones, entrevistas que hacemos, que parte de la resistencia a que siga habiendo elección de horas es, yo quiero tener siempre la posibilidad de irme si mañana me cambian el director, si mañana hay una preocupación muy fuerte en ese sentido. ¿Qué hay detrás de esto? Acá nosotros, una de las cosas que sale muy clara, que creo que es de los problemas de fondo que es muy importante pensar con mucha seriedad para el futuro, es que tenemos naturalizado el tema del contrato por horas. El trabajo docente es trabajo de horas de clase, y esto es algo que le damos de la universidad, de la educación secundaria, la sección preparatoria de la universidad. Entonces, eso hace que tengamos, más allá del problema de la elección anual, que es solo un pedacito, y el problema es que no se arregla con que elijan por 3 años. Es un error pensar que eso resuelve el problema. El problema fondo es el modelo que tenemos y la fragmentación de situaciones. Gente que tiene poquitas horas y lo único que hace es dar esas horas porque después hace otra cosa o no trabaja más. Gente que tiene 60 horas acumuladas en todo el sistema. Gente que tiene una dedicación intermedia en varios lugares. Variedad en la cantidad de grupos y de alumnos que se atienden, sobre todo en educación media. Gente que además trabaja en una universidad o en el sector privado. Entonces tenemos una enorme fragmentación. Lo normal, que es aquello que a mí me rompe los ojos siempre, en la OCDE es esto: el docente tiene un contrato, de los países de la OCDE tiene un contrato de tiempo completo en un solo centro. El horario, tú le preguntás a la persona, me ha tocado estar visitando centros educativos de otros lugares, iba con mi cabeza uruguaya, y ¿usted qué horario hacen? En educación media.
me miraban con cara rara, yo, entramos a las 8, nos vamos 4:30, 5. Segunda pregunta de Indio, Charrúa, ¿y dan clases todo el día? No, damos clases 20 horas, está el tiempo, el resto del tiempo corregimos, preparamos clases, atendemos alumnos, nos reunimos con profesores, todo lo que un docente aquí hace en horario extra fuera de su trabajo. Entonces, eso es muy importante porque eso, a ver, a mediados del siglo pasado, cuando se creó la unidad horaria, que muchos claro, la persona con las 20 horas vivía, por lo tanto daba clase en turno y el resto de las cosas las hacía naturalmente. A medida que las remuneraciones desde los años 60 fueron cayendo, la gente fue tomando más horas. Y ahora estamos en una situación que es muy difícil de romper, porque mucha gente está acostumbrada a tener 40, 50 horas, además cada vez, dice siempre nuestro presidente, cada vez tenemos más para consumir y entonces trabajamos más para comprar más cosas. Entonces hay un problema serio porque es muy difícil romper esa sobrecarga de horas y la costumbre que ya está forma parte de la vida cotidiana de los docentes de que preparan las clases en el ómnibus, corrijo en el ómnibus o cuando puedan. O sea, volver a instalar la disciplina del trabajo con otros, de la atención a los alumnos, de la corrección rigurosa de los exámenes y los escritos. Hay una cantidad de cosas allí que se están haciendo mal por falta de tiempo que es muy difícil de corregir si no uno no hace una transformación fuerte en el modo de contrato docente. Y además esto tiene que ver con esto de poder desempeñar otras funciones, los que se sientan llamados a ello, no necesariamente todos los docentes, pero hay tareas educativas que van más allá de dar clase, que son necesarias en los centros educativos, que algunas podrán ser desempeñadas por docentes, que en otros casos hay educadores sociales, hay otros roles que tal vez deberían estar dentro de los centros. Y luego, bueno, voy a entrar ahora en el tema de las remuneraciones muy brevemente, pero uno de los problemas en Uruguay es que están muy determinadas por la antigüedad y el contrato por horas aulas. Y otro dato importante que surge del estudio, se hizo un estudio muy cuidadoso sobre el tema de los salarios, es que el desempeño en dirección está peor remunerado que el trabajo en el aula, por lo cual hay un desincentivo al trabajo de la construcción. Esto simplemente para ilustrar, un dato muy fuerte. Cuando en el marco del estudio PISA se consulta sobre la dotación de docentes que tengan dedicación completa en el establecimiento, estos datos son de 2012, en 2013 eran iguales. En Uruguay apenas el 8,7% de los docentes de los estudiantes de 15 años tienen dedicación completa. Cuando uno mira América Latina, Argentina, Brasil, México, ya salta a 45 a 62%, o sea, lo que en Uruguay prácticamente no existe, en otros países bastante distinto. Y cuando uno pasa a los países de la OCDE, Nueva Zelanda, Chile, Finlandia, España, etc., allí uno ya tiene del 85 al 90% de los docentes de los jóvenes de 15 años son gente que tiene dedicación completa en el centro educativo en el que se están aplicando las normas. Es un dato para ilustrar ese fenómeno. Lo otro que voy a intentar explicar muy rápidamente es, hicimos un trabajo muy cuidadoso de las brechas de salarios entre los docentes y profesionales y técnicos con similar nivel de formación, es decir, 3-4 años de estudios terciarios completos. Estos datos son de 2012. O sea, en el informe está, los salarios han mejorado, etc. No voy a extender, eso está dicho. Pero esto es un poco cuál es la situación hoy con relación a otras profesiones. Los datos están organizados por deciles de ingresos. Lo que ustedes ven allí abajo en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10, es 1 los que ganan menos, el 10% que ganan menos, 10 el 10% que ganan más. Es decir, el 10, 20, 30, 40% de la distribución. Y lo que tienen en el eje X, es cuánto es la diferencia salarial entre docentes y no docentes. Entonces, menos 40% quiere decir que los docentes tienen un salario
en ese caso, la comparación es los no docentes con los docentes. Menos 40% quiere decir los no docentes tienen un salario 40% inferior al de los docentes. 0% significa el nivel salarial es igual, no hay diferencias entre docentes y docentes. Y 20, 40, 60, 80 quiere decir que hay un salario mejor para los no docentes. Cuando uno mira eso ya se llama la comparación bruta, es decir, mira pelo a pelo el valor hora salarial de unos y otros. Lo que se encuentra es que al inicio, o sea, entre los que ganan menos, hay una diferencia a favor de los docentes. Los no docentes ganan un 40% menos que los docentes. Al final, los que ganan más, profesionales no docentes, es decir, no trabajadores. Los profesionales no docentes ganan al inicio de la carrera, cuando mira uno el salario bruto, sin ninguna consideración, ganan 40% más. Alrededor del decil 6 se equiparan las remuneraciones y luego son mejores para los profesionales no docentes hasta que los superan un 80% entre los que ganan más. Obviamente esto es al inicio de la carrera de trabajo, esto es al final. Ahora, esa brecha no tiene ningún tipo de ajuste. Cuando uno ajusta la brecha y tiene en cuenta condiciones como el género, la dedicación, la antigüedad, en fin, una cantidad de cosas, los salarios se emparejan un poco, pero sigue siendo mejor el salario docente al inicio de la carrera. Hay un 20% que desfavorece a los profesionales no docentes. Alrededor del cuarto al quinto se equipara y de nuevo los profesionales no docentes van mejorando sus salarios y los docentes quedan estancados. Cuando uno incluye la consideración, porque acá el equipo es un estudio muy cuidadoso, la consideración de que los docentes tienen horas no remuneradas, o sea, tienen horas de trabajo que no les son remuneradas. La estimación que tenemos es de que hay por lo menos alrededor de una cuarta parte o un tercio adicional. Es decir, si yo trabajo de 25 a 30 horas, necesito otras 10 a 15 horas adicionales de trabajo fuera del aula para hacer bien mi trabajo como docente. Cuando uno incluye que el docente tiene una parte de su trabajo que no le está siendo remunerada, allí lo que uno encuentra que la diferencia, es en la gráfica verde, ya el salario pasa a ser un poquito mejor desde el inicio para las profesionales no docentes y pasa a ser más notorio al final de la carrera. Y para ser justo con todo el mundo, el equipo hizo una última estimación que tiene en cuenta las horas no remuneradas, pero también el hecho que los docentes tienen más días en el año no laborables, sin entrar, vacaciones está puesto aquí entre comillas como expresión resumida. No partimos de la base de que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, sabemos que no es cierto, sabemos que los docentes toman exámenes en diciembre y en febrero, sabemos que preparan clases, sabemos que tienen días de trabajo administrativo en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero asumiendo que de todos modos tienen, y se hizo una estimación de hay una cierta cantidad de días más libres al año, esta gráfica azul es la que, en resumidas cuentas, lo que entendemos es la comparación más equitativa entre salarios docentes y salarios profesionales no docentes, que lo que dice es, al inicio de la carrera, la remuneración es más o menos similar para alguien que trabaja en la docencia que para los muchachos jóvenes de otras profesiones. Pero a lo largo de la carrera, la remuneración de los profesionales no docentes se va ensanchando hasta hacerse casi el doble sobre el final de la carrera. Esto creo que es importante, tiene implicancias muy fuertes en términos de política salarial y de dónde uno pone las mejoras salariales. Parte del problema es que la gente, y parte del descontento de los docentes, es que uno a lo largo de su carrera tiene pocas oportunidades de mejorar, e incluso, como decía hoy, si uno se pasa a un cargo de dirección, termina perdiendo plata, con el cual no es un lugar atractivo en el cual. Eso tiene dos
implicancias adicionales que son muy importantes. Una que es un rastreo específico, y es que es una de las cosas que muchos se dicen. Hoy día, cuando uno mira las personas que tienen cuando uno mira a las personas que tienen título docente, se formaron como docentes, ¿cuál es la actividad principal que tenían en el año 2012? El 72% estaba en la docencia, el 6% en actividades de dirección, pero teníamos más de un 20% de las personas que formamos para ser docentes cuya actividad principal no era la docencia. O sea, esta es gente que se formó para ser docente y que se fue de la docencia, probablemente no sabemos, una de las razones probablemente sea la salarial. Al mismo tiempo, es sabido que estamos empezando a tener dificultades, tenemos cierta dificultad para cubrir 100% de los cargos de maestros con docentes titulados. Tenemos un problema con los egresos. En el año 96, por cada 100 maestros en actividad, teníamos 7% de egresos. O sea, los muchachos que egresaban de magisterio con título eran el 7%. En el 2010 fue el 3,9%. En general uno sabe que se necesita en torno al 5% como tasa de reposición para reponer a la gente que abandona, que se jubila, o para creación de nuevos cargos como maestro de apoyo, si no va a tener una política de tiempo extendido, escuela de tiempo completo, etc., de disminución del tamaño de los grupos, precisa más docentes. Entonces, estamos en un problema, en una dificultad en términos de tasa de reposición. En secundaria hubo un avance fuerte entre el 95 al 2007, que se pasó de 31 a casi 60% de titulados. A partir del 2007 se estanca y seguimos teniendo en 2012 un 40% de horas dictadas por docentes no titulados. Y parte de que esto no es un estudio nuestro, sino un estudio que hizo la propia ANEP, el problema no es tanto que no haya interesados en cursar la carrera, porque la matrícula de magisterio y formación docente sigue estando y sigue creciendo. Lo que sí es una dificultad fuerte con la propuesta de carrera, porque de cada 100 estudiantes que entran, a los 4 años apenas 8 terminan, hay alrededor del 30-40% que en realidad nunca terminan de cursar una materia, y el informe que hizo cifras está muy detallado. Hay cuestiones que tienen que ver con que buena parte de quienes están yendo a estudiar para la docencia no son los jóvenes de 18 años que salen de bachillerato, sino son personas de más edad, que ya tienen familia, que ya tienen trabajo. En fin, ahí hay todo un campo en el que hay que referir. Muchos abandonan la carrera porque toman horas docentes. Hay todo un campo para trabajar de política educativa, sobre todo de becas de trabajo, ¿no? Porque uno dice, ¿qué sentido tiene tener un estudiante en formación docente que está trabajando en un supermercado cuando a la vez no tengo que contratar a alguien sin título para que dé clase porque no le doy trabajo mientras estudia? ¿Y por qué no articulo la experiencia de trabajo con la carrera, y de modo que la formación no sea solamente la carrera? Entonces allí hay un conjunto de ejes que básicamente recogen lo ya dicho, pero hay que pensar la política hacia la profesión docente, hay que pensar cómo ir a tiempo completo, cómo reconocer horas de trabajo, cómo rediseñamos los sistemas de supervisión y encuadre de trabajo docente, cómo vinculamos la mejora salarial a este nuevo modelo, cómo rediseñamos y repensamos la formación de los docentes desde una visión más amplia que lo incorpore con el ejercicio de la profesión, y cómo trabajamos para recomponer el contrato y la confianza de los docentes en el sistema político y en la sociedad en general. Voy muy rápido, pero no hay cosas nuevas aquí. Seguimos teniendo, más allá que hay esfuerzos o hay intentos de reestructura de la gestión. Secundaria está en este momento en uno, UTU empezó un intento de cambio con la creación de campus regionales, pero seguimos teniendo un esquema que está basado en que tenemos muchas unidades, muchas divisiones, todas terminan en decisiones de los consejos. En el informe hay, a propósito, uno entra en el sitio web, donde están las resoluciones de los consejos,
Y se encuentra cosas que no tiene sentido que el Consejo siga autorizando una jornada de ciencias en el liceo departamental de Durazno, o que los liceos, una resolución que dice que los liceos tienen que procurar que los alumnos que van a hacer a los clubes de fútbol puedan tener horarios alternativos y tengan apoyo en la inspección en educación física, o que se da publicidad a la exhibición del documental Cortázar del director Tristán Bauer en el marco del Festival de Piriápolis de Película el 15 de agosto de 2014. Y todas estas cosas son resoluciones del Consejo de Educación Secundaria. O sea, no tiene sentido, obviamente es que los consejeros no pueden trabajar, se tiene que tener todo un aparato para tomar resolución sobre este tipo de cosas. Además de que en general los consejos no tienen, o sea, tienen una estructura de apoyo administrativo para este tipo de resoluciones y no tienen estructura para el diseño y la construcción de política educativa. Entonces, el problema del nivel técnico especializado para la definición, implementación y seguimiento de políticas educativas sigue siendo un agujero. El tema de las estructuras de inspección, o sea, la pretensión de inspeccionar a todos los docentes del país desde Montevideo, o ahora se está haciendo una intención de regionalización, pero sigue siendo una mirada externa de una visita anual. Yo creo que hay cosas que hay hace más de 20 años que están escritas, de que uno debiera pensar más la función de orientación y de cuál es el trabajo docente dentro del centro educativo y con el acompañamiento de los inspectores desde otro rol. Y por último, lo ya dicho sobre la dificultad para tener, o sea, en el Plan Nacional de Educación, en ese documento del 2010, bueno, muchas de estas cosas están dichas. Tenemos un debate permanente con respecto al tema de la gobernanza, y allí hay simplemente una pequeña pastilla de lo que en INER vemos es no estamos tan seguros, obviamente es un tema de discusión, ¿no? Pero que el problema sea tanto el tema de los órganos de gobierno o de si los docentes están o no en los consejos, sino que en realidad, si uno mira la ley, hay un problema más en cuanto a la definición de responsabilidades por la política educativa. Cuando uno lee la ley de educación, el término política educativa aparece 14 veces en la ley, pero nunca aparece vinculada a quién es el órgano que la define y que da cuenta de ello. Los verbos que aparecen son: el Estado articulará las políticas educativas con las de derechos, con las de desarrollo humano, etc. La COMINE constituirá el ámbito nacional de deliberación sobre las políticas educativas. El MEC tiene como cometido facilitar la coordinación de las políticas educativas. Los consejos de participación en los centros educativos tienen que ser recibidos para recibir opinión sobre las políticas educativas en el departamento, recibidos por la Comisión Departamental de Educación. La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública tiene como competencia coordinar, concertar y emitir opinión sobre las políticas educativas. Pero nadie corta el bacalao. O sea, todos opinamos. El único lugar hay un único artículo que pone la elaboración de política educativa con competencia de la ANEP como ente abstracto, pero cuando dentro de la ANEP la ley define los objetivos del CODICEN, de secundaria, de primaria, desapareció de nuevo la política educativa. Entonces no hay forma de establecer, porque esto me parece muy importante porque va más allá de la autonomía. O sea, los consejos pueden tener más o mayor autonomía, pero tiene que tener una atribución clara de cuáles son sus responsabilidades en definir la política educativa y en dar cuenta de ella. Mientras eso no se resuelva. Y lo otro, tal vez, o sea, sin interés de ser importante, puede ser acceso. No hay rumbo que valga cuando el barco hace agua. O sea, en realidad el problema es más complejo que el del rumbo. Por eso a mí me preocupa mucho cuando la discusión se centra mucho en tenemos que mejorar los indicadores, tenemos que mejorar el resultado de PISA, tenemos que mejorar las tasas de egreso de la media básica. Hay un proverbio chino que dice que cuando el sabio señala la luna,
el necio se queda mirando el dedo. El indicador es un indicador, pero el problema no es cambiar los indicadores, sino cambiar toda esta problemática que está por detrás. Entonces, ¿por qué digo esto del barco? Porque por más que tengamos rumbo, que nos pongamos de acuerdo en hacia dónde vamos, nos tenemos que dar cuenta que seguimos teniendo un barco que es como una carabela que hace agua, es un barco viejo, donde además tenemos la tripulación media amotinada. Me pasaba Colón cuando no se terminaban de llegar a tierra, la gente quería dar la vuelta y volver para España. La gente está incómoda, está molesta, y además tenemos un barco que por más buen viento que tengamos y por más rumbo que tengamos, tiene malos instrumentos de navegación. Seguimos teniendo un tipo en el mástil que le grita a Negro en el timón, ¡para allá! O sea, nos faltan herramientas y esto es muy complejo de modificar porque el problema es que no podemos detener el barco. El problema es ese. Si pudiéramos parar el barco, meterlo en el astillero y construir otro, pero no, el barco sigue navegando y los cambios hay que hacerlos con el barco en movimiento. Por eso las tareas que tienen quienes vengan en un periodo, por eso son muy delicadas. Nosotros, lo digo públicamente, es relativamente sencillo decir todas estas cosas desde un instituto como el INED que no tiene responsabilidad de gestión. Y me quito el sombrero frente a todos los que sí están en ese lugar. Es muy complicado. Lo que sí creo es que tenemos que darnos cuenta de que hay cosas estructurales que hay que modificar, si no, dentro de 10 años vamos a seguir hablando de los mismos problemas.